Desde que inició este año, hemos venido hablando acerca de la filosofía que tenemos como iglesia, ¿sí? Y esas cosas que nos caracterizan a nosotros como iglesia. Estamos desarrollando una serie que se llama Estos Somos, en donde desde diferentes puntos de vista abordamos lo que hacemos como iglesia. Cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios, hacia dónde queremos ir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, ¿y por qué es importante hablar de esto? ¿Por qué es importante hablar de esto? Yo no sé si usted ha trabajado para alguna empresa, pero cada empresa tiene una visión, una misión y un enfoque claro de lo que ellos hacen y hacia dónde van, qué los limitan y cómo lo hacen, ¿sí? Todas las empresas tienen eso, como una definición clara de lo que hacen y una explicación de lo que hacen y un proceso para que cada uno entienda muy bien en qué proceso lo están contratando o hacia dónde está entrando, ¿sí? De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, a veces cuando las empresas son como tan organizadas o tan grandes o complejas, le hacen que usted tenga un periodo de capacitación o lo que llaman en otros lados un periodo de inducción. Y básicamente lo que la empresa quiere con usted en medio de este periodo de capacitación o inducción es que usted entre y empiece a familiarizarse en cómo son los procesos y cómo funcionan las cosas dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, vamos a hacer como un resumen de lo que hemos hablado en toda esta serie. Lo primero, sé que definitivamente de pronto estaría apelando demasiado y estaré siendo yo demasiado optimista si les preguntara yo, ¿se acuerdan ustedes cómo empezó esta serie? Pero sí sé que es difícil, entonces no le voy a preguntar, vamos a hablar de eso. No sé si ustedes recuerdan que empezamos hablando de qué es la iglesia, ¿sí? Hicimos y hablamos que la iglesia hace referencia a un conjunto de personas que decimos creer en Jesús. Eso es la iglesia, ¿sí? Y entendemos o nos dimos cuenta o mirábamos que la Biblia nos enseñaba que el sueño de la iglesia está en el corazón de Dios desde Abraham, ¿sí? Y que ese sueño o propósito de Dios con cada uno de nosotros, es que cada día más crezcamos, que crezcamos más y más, ¿sí? El término, como ya lo hemos hablado en varias ocasiones, no hace referencia a un edificio, sino que hace referencia a un grupo de personas. Usted y yo somos iglesia, ¿sí? Pero nosotros aquí, como iglesia, creemos mucho que la iglesia es una familia, conforme a lo que nos enseña Efesios 2:19, ¿sí? Recuerden que Efesios 2:19 nos enseña, ¿alguien lo puede leer? Si alguno de ustedes lo tiene, ¿qué dice Efesios 2:19? Y alguien que me ayude a mirar, ¿qué dice Gálatas 3:26? Y otra persona que me ayude a mirar, ¿qué dice Tito 1:15? Porque nosotros creemos mucho que la iglesia es una familia, ¿sí? Efesios 2:19 dice, por lo tanto ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino conciudadanos del pueblo elegido y miembros de la familia de Dios, ¿sí? Por eso cuando usted cree en Jesús, cuando usted decide creer en Jesús y que Él sea su Señor y su Salvador, inmediatamente en ese momento Dios entra a ser Padre. Y si Él es Padre, pues ¿qué pasa con los que creemos en Él? Todos somos hijos. Y si Franci cree en Dios como Padre y yo también creo en Dios como Padre, pues Franci, ¿qué pasa a ser de mí? Hermana. ¿Sí? Y somos una familia de hermanos. ¿Sí? Y nosotros creemos eso, que la iglesia es una familia. ¿Sí? Nosotros también creemos, según Gálatas 3:26, que ya no hay denominaciones en Jesús. ¿Sí? Porque
En ese pasaje cuando Pablo le habla a los de Galacia, les dice, es que ya, o sea, ya no hay griego, ya no hay romano, ya no, o sea, ya todos somos unos en Cristo Jesús, ¿sí? Ya no hay más denominaciones. Nosotros creemos también que la iglesia está liderada por ancianos y pastores, como lo dice Tito, pero nosotros creemos también profundamente que la iglesia debe preocuparse por hacer discípulos y no simplemente quedarnos en creyentes, ¿sí? Eso fue básicamente lo que dijimos de la iglesia. Creo que a Luisa le correspondió hablar de cómo debería verse un discípulo en acción. Y fue el segundo tema que hablamos, los discípulos, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene una tarea importante y es que somos discípulos y debemos participar activamente en la tarea de ser iglesia. Yo no sé si, volviendo a esa dinámica de empresa, cada uno tiene una tarea y ahí no se permiten simplemente asistentes, ¿sí? No se permiten simplemente asistentes. Cada uno tiene una tarea específica, clara y medible. Cuando usted hace parte de una empresa, aunque pareciera que dentro de la empresa hay personas que no hacen nada, cada persona tiene una tarea, ¿sí? O sea, a ninguna persona la contratan en una empresa para no hacer nada, ¿sí? Bueno, y si lo contratan para no hacer nada, pues que me digan en dónde para yo apuntarme. Pero usualmente en una empresa nadie lo contratan por no hacer nada. Siempre cada persona que trabaja en una empresa tiene una tarea puntual y específica, ¿sí? Y vuelvo y le repito, aunque a veces pareciera que no hicieran nada, pero usted y yo, si somos parte de la iglesia, quiere decir que usted y yo también tenemos una tarea específica dentro de esta organización llamada iglesia, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene la tarea de crecer como discípulo y al mismo tiempo tiene la tarea de ayudar a otra persona a crecer en ese proceso de discipulado, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? De lo que estamos hablando es que cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús desde el mismo momento en el que nosotros iniciamos a creer en Él. Cada uno inicia ese proceso de transformación. Y creo que hablamos esa vez que discípulo no es una persona que lleva mucho tiempo, sino que dijimos que discípulo es una persona que empezó a creer y empezó a avanzar en ese crecimiento con Él, ¿sí? Y creo que dijimos, ¿cuál es la diferencia básicamente entre un creyente y un discípulo? Dijimos básicamente la diferencia entre un creyente y un discípulo es que un creyente es una persona que simplemente cree y ahí se queda, pero un discípulo es una persona que cree y empieza a tener un compromiso. Y yo no sé si ustedes se acuerdan de esto, que dijimos que un discípulo es una persona que se caracteriza por hacer 4 cosas o por tener un compromiso con Jesús en 3 niveles, perdónenme. ¿Se acuerdan ustedes? Nivel cabeza, nivel corazón y nivel manos. Ahora, ¿qué significa que usted sea un discípulo a nivel cabeza? Esto significa que usted está comprometido a seguir a Jesús. Es decir, yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador, permanezco en oración y en su palabra, me coloco bajo la autoridad de Jesús, y soy obediente a lo que su palabra me dice que debo hacer. Eso es ser discípulo a nivel cabeza. Pero después baja y somos discípulos a nivel corazón. ¿Qué implica ser discípulo a nivel corazón? Implica que permanezco en Cristo y empiezo a dar fruto. Implica que empiezo a dejar atrás los malos hábitos. Implica que empiezo a reorganizar mis prioridades. Implica que empiezo a verme más como Jesús me está viendo a mí y menos como yo mismo me estoy viendo. Eso implica ser discípulo a nivel
corazón. Pero ¿qué implica ser discípulo a nivel manos? Dijimos, una persona que está comprometida a nivel manos es una persona que está comprometida con la misión de Jesús. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Ayudar, guiar, salvar. Y aquí entran de pronto unas palabras que no habíamos hablado mucho. Compartir, conectar, ministrar y discipular. 4 palabras. Ser un discípulo de Jesús a nivel manos implica compartir, conectar, ministrar y discipular. ¿Cómo así? ¿Compartir qué? Si usted es un discípulo de Jesús, la tarea que se pide que usted haga es que usted empiece a compartir el evangelio con los perdidos. Escuchar lo que se enseña y definitivamente tener preguntas para mejorar la comprensión de lo que estamos haciendo. Es compartir. Conectar. ¿Qué implica conectar? ¿A quién conectamos? ¿Cómo? Conectamos a los que están desconectados de Cristo. Invitamos a otras personas al grupo, invitamos a otras personas a la iglesia, invitamos a otras personas a nuestras casas, invitamos a otras personas a ser parte de nuestra vida. Invertimos en las vidas de otros. ¿Sí? Entonces, ya compartimos, ya conectamos. Ahora, ¿qué es ministrar? Ministrar es cuidar y pastorear personas y entrenar a otras para que hagan lo mismo. Ayudar a aquellas personas que tienen necesidades e invitar a otros para que nos ayuden a ayudar a otros. Eso es estar comprometido con la misión de Jesús. ¿Y cuál será la última? ¿Cuál será la tarea de discipular? ¿Cuál creen ustedes que es, a qué corresponde el discipular? Ya hablamos de compartir, conectar, ministrar y discipular. ¿Qué es discipular? Identificar, equipar y enviar a otros. Animar a otros para que usen sus dones y talentos intencionalmente. Esa es la tarea, esa es la misión de Jesús. Compartir, conectar, ministrar y discipular. Estamos compartiendo el evangelio, estamos conectando a las demás personas, a nuestra vida, a la iglesia, a los grupos. Estamos ministrando, es decir, estamos cuidando y pastoreando a otros y estamos discipulando, es decir, le estamos proveyendo herramientas a otros para que hagan la misma tarea que nosotros hacemos. Esas son básicamente las 4 cosas que implica ser discípulo a nivel manos. Pero hoy también quiero decirles que hay un discipulado a nivel pies. Y ser discípulo a nivel pies implica que usted está comprometido a caminar y ser modelo de Jesús en donde usted vive, en donde usted trabaja y en donde usted se divierte. Eso implica ser discípulo a nivel pies. Que usted permanece en relación con Dios, está conectado dentro de la iglesia, está conectado con las personas y los miembros de su casa, está conectado siendo reflejo de Dios en todos los lugares en donde usted se mueve, como trabajo, como casa y como actividades que usted hace por fuera de su trabajo y de su casa, en donde usted se divierte, llamémoslo así. Eso implica ser discípulo a nivel pies, que usted por donde camina está dispuesto a ser modelo de. Y esa es la visión que tenemos aquí de lo que de la meta que tenemos que tener como discípulos, que cada uno de nosotros pueda ser un reflejo en todo lugar en donde estamos. Del tercer aspecto en el que hablamos en medio de esta serie es, bueno, ¿y cómo debe ser la relación dentro de nosotros? ¿Se acuerdan que creo que eso fue lo que nos enseñó Jorge? Dentro de lo que somos como iglesia, debemos tener algo muy claro, que aunque cumplimos tareas específicas hay tareas específicas para cada uno, es sumamente importante la manera en la que nos relacionamos los unos con los otros. El producto aquí en la iglesia es tan importante como el proceso que tenemos para llegar a él. Dijimos de diferentes maneras que es importante lo que hacemos, tanto el cómo lo hacemos. Se supone que nuestras relaciones deben ser profundas, reales, auténticas
y colaborativas. Por cosas así es que tenemos reuniones en casas los días viernes y hacemos tiempos de comida, como lo que vamos a hacer el día de hoy, porque para nosotros como iglesia la vida en comunidad es sumamente importante. No es solamente el venir, el asistir, el escuchar, el orar, sino para nosotros también es muy importante la vida en comunidad. ¿Ok? Quiero también hablarles de dos cosas para terminar de, digamos, o cerrar lo que estamos hablando en medio de esta serie, y es bautismo, que quizás era algo que no habíamos hablado en medio de la serie, y estamos en tiempos de bautismos. ¿Qué significa bautizarse? Cuando nosotros hablamos con las personas que se estaban bautizando, tuvimos esta charla, pero quiero tenerla hoy desde aquí, desde el púlpito para todos. ¿Qué significa bautizarme? Etimológicamente hablando, ¿qué significa la palabra bautismo? ¿Nacer de nuevo? La palabra bautismo, etimológicamente hablando, significa sumergirse. ¿Sí? Bautismo significa sumergirse. Bautismo significa ser enterrado. ¿Sí? Como cuando un barco se hunde. Eso es bautismo. Esa es la palabra griega para decir hundirse es esa, bautismo. ¿Sí? La Biblia nos habla de un bautismo espiritual, que es lo que pasa, que es lo que hace Dios cuando nos bautizamos, y de un bautismo físico, que es lo que nosotros hacemos, que es lo que nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Bautismo, entonces lo estamos diciendo, no significa otra cosa más que ser enterrados. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿y por qué tenemos que bautizarnos? ¿Por qué tenemos que bautizarnos? O más bien, ¿por qué debemos bautizarnos? Porque yo no sé si a usted le hace como un corto chiquitico por allá en la cabeza cuando le dicen la palabra tenemos, tiene que, ¿sí? Ayer nos dimos cuenta que hay palabras que hacen cortocircuito en la cabeza de algunas personas de inmediato, nos indisponen de inmediato, ¿sí? Yo tengo también palabras que a mí me indispone. ¿Usted me quiere ver a mí indispuesto? Dígame que es obligatorio. ¿Sí? Estos días estoy saliendo a correr con un grupo de personas que salen aquí en el barrio, y el profesor del grupo no tiene otra palabra que obligatorio. Mañana tienen que ir y es obligatorio ir. Y el domingo tienen que ir y es obligatorio ir. Y el lunes van a venir y es obligatorio venir porque voy a llamar lista. Y a mí por dentro me hace como... ¿Sí? Hay palabras que a veces nos hacen corto. Otra palabra que a mí me da corto es que utilicen el prefijo me. ¿Sí? Yo siento que suena muy distinto que usted diga, oiga, ¿no limpió la mesa? A que usted diga, no me limpió la mesa. ¿Sí? Yo siento que es muy distinto que usted diga, ten cuidado, dañas el sofá. O tenga cuidado, me daña el sofá. ¿Sí? A mí el prefijo me hace... me incomoda. Pero bueno, no nos salgamos. ¿Por qué debemos bautizarnos? ¿Cuál es el por qué debemos bautizarnos? ¿Sí? Miren, lo primero que quiero hacer claridad es lo siguiente. El bautismo, desde nuestra perspectiva y desde nuestra filosofía de ministerio, no es algo, escúchenme bien, no es algo necesario para la salvación. ¿Sí? Nosotros creemos claramente que la salvación, que es aquella que nos justifica delante de Dios, que nos da esa entrada al cielo, viene por creer en Jesús y ponerlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Punto. Pero entonces, si el bautismo no es obligatorio, porque no es obligatorio, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué debemos bautizarnos? Miren, primero, nos bautizamos porque queremos seguir el ejemplo de Jesús. Por allá en Marcos 1, 9 y 10, usted sabe que Jesús tomó la decisión ¿de qué? De ir y bautizarse. ¿Sí? ¿Por qué nos bautizamos? Porque por allá en Mateo 28 y en Hechos 2,
Jesús y los discípulos ordenaron que nos bautizáramos, perdón. ¿Por qué nos bautizamos? Porque el bautismo muestra que yo soy un creyente. ¿Por qué me bautizo? Porque el bautismo tiene una gran importancia espiritual, según lo que me enseña Romanos 6:4 y Colosenses 2:12. ¿Y por qué me bautizo? Por obediencia. Porque Jesús, cuando se fue a ir, le dijo a sus discípulos en Mateo 28:18-20, ¿qué les dijo? Por tanto, id y ¿qué? Y hagan discípulos, ¿cómo? Bautizándolos. En el nombre del Padre le dijo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he enseñado. O sea, nos bautizamos por obediencia. ¿Sí? Nosotros creemos lo que dice la Biblia. En Hechos por allá, Hechos 8:35-39, ¿se acuerdan ustedes de ese pasaje? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 8? ¿Se acuerdan lo que dice Hechos 8? Acerca de Felipe, ¿con quién? Nosotros creemos profundamente que aquellos que creen el mensaje, se arrepienten y confiesan a Jesús como su Señor, son bautizados de una vez. Por eso decimos entonces, ¿quiénes deben bautizarse? ¿Quiénes son los que deben bautizarse? Todos aquellos quienes creen y se han arrepentido. Punto. Nosotros como iglesia esperamos hasta que un niño tenga la edad suficiente para creer y entender lo que significa la salvación y lo que significa el bautismo antes de bautizarlo. Por eso usted se va a dar cuenta que como iglesia nunca vamos a practicar el bautismo de bebés. Y esta debe ser una decisión personal que cada persona tiene, valga la redundancia, acompañada de fe y arrepentimiento. Para los bebés tenemos algo que nosotros llamamos la presentación de bebés, que son dos cosas muy distintas. ¿Sí? Ahora, eso en cuanto al bautismo. Hablemos de la madurez. Recuerdan que hace 15 días, hace un mes Raúl nos habló de la madurez y hace 15 días yo les hablé de la madurez. ¿Qué es madurez? ¿Qué es madurez? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos qué es madurez? La idea de que usted esté aquí sentado y lo que pretendemos nosotros como iglesia es que usted cada día sea más maduro. ¿Pero qué implica ser maduro? Afrontar nuestras responsabilidades. Afrontar las responsabilidades. ¿Qué más? ¿Se acuerdan que colocábamos ejemplos y decíamos, ¿cuándo usted dice que una persona es inmadura? ¿Cuándo usted dice de otra persona, uy, usted es muy inmaduro? ¿Cuándo hace qué? ¿Cuándo hace las cosas mal? Cuando no tiene madurez espiritual. Pero ¿cómo podríamos definir qué es madurez? Es difícil, yo sé que a veces lo miramos y es un poquitico complejo, ¿sí? O sea, yo a veces coloco el ejemplo y lo digo. O sea, bueno, a nuestros hijos nunca permitimos que eso sucediera, pero o de pronto nos pasó como una o dos veces que vamos en el centro comercial y miran y, ay papi, yo quiero ese carro. No, bebé, no se puede. Y se tira al piso a llorar y a hacer pataleta y a pegarle con las manos al piso. Yo tenía un profesor de la universidad que decía, ¿usted sabe cuántas pataletas usted le puede permitir a su hijo? La primera. No más. Pero uno ve esa reacción y dice, pues, o sea, es normal que pase en un niño, pero no lo voy a permitir. Pero es normal, ¿sí o no? Pero ahora imagínese que voy yo con Xiomara tomado de la mano y Xiomara voltea a mirar unas botas en Arturo Calle y dice, ay mi amor, yo quiero esas botas. No mi amor, no se puede. Y que Xiomara empiece a llorar y a tirarse al piso y a dar vueltas y a pegarle al piso, dice uno, espere un momentico. ¿Qué es? Ahí sí necesita corrección. Uy, perdón, salió. Pero, no, espera un momentico. No. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo? Estamos diciendo que Xiomara es una mujer inmadura. ¿Por qué? Sí.
Porque está haciendo cosas de niño cuando ya es un adulto, ¿sí? O sea, está bien que entre niños se pongan a discutir y no sé, y la discusión de un niño sea, el argumento de un niño en una discusión sea sacarle la lengua al otro. Pero ahora que yo esté en una discusión con mi esposa y mi esposa me saque la lengua, yo no sabría qué de hacer, ¿sí? Pero se dan cuenta que la madurez tiene que ver mucho con la manera de actuar y eso va ligado también con la edad que tienes, ¿sí? O sea, hay momentos en donde nuestros hijos se frustran y está bien que mi hijo se frustre y se quede sentado llorando, perdón, porque está frustrado y lo frenó, está bien. Pero ¿qué pasa cuando ya soy un adulto y tengo una frustración porque estoy buscando trabajo y no me dan trabajo? Sí, también me puedo sentar a llorar, pero no me puedo quedar llorando. ¿Sí? Entonces, recuerdo que dijimos esto porque lo repetimos varias veces en la enseñanza. Madurez espiritual es parecernos cada día más a Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Sí? Voy caminando y, amor, quiero esto. No, Edwin, no se puede. ¿Qué haría Jesús? Bueno, gracias. Y sigo. ¿Sí me hago entender? ¿Qué haría Jesús? Estoy aferrado a una persona que me ama, a la que yo amo mucho, perdón, pero no soy correspondido. ¿Qué haría Jesús? Estoy enfrentando una situación de escasez económica. ¿Qué haría Jesús? Madurez espiritual, como lo dijimos hace 15 días, es cada día parecernos más a Jesús y menos a Edwin, menos a mí. ¿Sí? Y sí, es muy difícil alejarnos de lo que somos o lo que yo quiero ser. Es muy difícil alejarme de lo que yo soy para preguntarme, Jesús, ¿cómo debo ser? Pero es una tarea difícil pero necesaria, el morir a mí para que sea Cristo viviendo en mí. Yo no sé, pero en estos días yo a veces miraba a Xiomara y yo decía, realmente, no recuerdo con qué pareja estábamos, perdónenme, pero él decía, si Dios no estuviera en medio de la relación con Xiomara, créanme que yo hace rato me hubiera ido. Porque la manera en la que fui configurado aquí no era quedarme. ¿Sí? Yo se lo he contado muchas veces a ustedes. La persona que estuvo haciendo esa labor de papá para mí, mi padrastro, de los recuerdos que yo tengo era que cuando había una medio discusión, una dificultad en la casa, él lo que hacía era agarrar la maleta, cosas, y chao. Y uno viene cargado con esas cosas, uno viene cargado con la manera de pensar de la casa. Cuando empieza Dios a hablarme y a mostrarme cosas y a darme cuenta que no era así. Decir, ok, no es como yo quiera. Es como Jesús me dice que debo hacer. Eso es ser maduro. Pero, ¿y si lo que Jesús me está pidiendo no me gusta? Yo le garantizo que casi siempre no le va a gustar. El paso que Dios nos pide, perdonar, amar, abrazar, pasar por alto, permanecer, no siempre es fácil. Es más, creo que casi todas las ocasiones va a ser difícil. Pero eso es lo que me pide. Menos Edwin, menos Paola, menos Camila, menos Fran, menos usted y más Jesús. Menos usted y más Jesús. ¿Sí? Ahora, voy a cerrar esta serie porque quiero cerrar esta serie hablando de iglesia, en donde les he dicho, esto es lo que hacemos aquí, pero quiero hablar de 2 puntos para terminar. Y lo primero que quiero hablar es, primero, el gobierno. Esto lo enseñamos en otra serie que se llama Reino,
Si usted nos quiere escuchar y quiere buscar a profundidad esto que le voy a decir en los últimos minutos, pero ¿cómo es el gobierno que queremos tener aquí dentro de nuestra congregación? ¿Cómo definiría usted el gobierno que se debe tener dentro de una iglesia? Porque hay muchos sistemas de gobierno, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo que hay muchos sistemas de gobierno? ¿Cuáles conocen ustedes? El gobierno que tenemos en Colombia, que es el del presidente y demás cosas, que es una cosa que se llama democrático. Eso es una democracia. La monarquía, que la tenemos ¿en dónde? En España todavía hay reyes, en Inglaterra todavía hay reyes, y sé que en varios países de África que desconozco nombres en estos momentos, pero todavía hay reyes. Entonces, democracias, monarquías. ¿Cuál otro sistema conoce usted? La tiranía, dictaduras. Dentro de, pero es democrático, pero la dictadura, ¿qué caracteriza una dictadura? Que no hay, o sea, podemos decir que es el diametralmente opuesto a ser democrático. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia de la monarquía a la dictadura? Cómo se elige quién es el que manda, ¿no? Básicamente en la monarquía usted tiene que ser descendiente de la familia real para poder estar, o haber sido descendiente de la familia real, o usted haber contado con la buena fortuna de casarse con alguien de la familia real y ser aprobado dentro de la familia real. Porque hay otros quienes se casan y no, mi hijo, esa muchachita que usted eligió, si no sabe que si usted se casa con ella, lo desheredamos y sale de la familia real. Y ha pasado. Ha pasado actualmente. Ahora, sistemas de gobierno. ¿Hay algún otro sistema de gobierno que usted conozca? Creo que eso hace parte dentro de las administraciones de los sistemas de gobierno. Ok. Tenemos los tres sistemas de gobierno. Democracia, sé que hay más, pero vamos a hablar de estos. Democracia, monarquías y dictaduras. Ok. ¿Cuál es el sistema de gobierno dentro de la iglesia? Depende. ¿Y de qué depende? Depende. ¿De qué depende? ¿De qué creemos? No me hagan hacer eso, que esto sale al aire, esto se sube a YouTube, por favor, a YouTube. Miren, préstenme atención a eso. Nuestro gobierno no es un gobierno democrático. Nosotros no podemos ser un gobierno democrático, ¿sí? Pero tampoco podemos ser ni una monarquía y mucho menos una dictadura. Entonces la iglesia tiene un sistema de gobierno. Voy a decirlo de esta manera. La Biblia nos dice que nosotros debemos tener un sistema de gobierno. ¿Y por qué les digo que nosotros no nos movemos? No tenemos que ser una dictadura o una monarquía. Porque a veces en algunos lugares sí pareciera que el pastor o la cabeza principal de la iglesia es el dictador o es el rey en función. ¿Qué quiere decir? Lo que él diga, se hace. Esté o no esté la congregación de acuerdo, vamos a decirlo así, esté o no esté la congregación de acuerdo. Lo que el pastor diga, se hace. Pero yo siempre he pensado esto. Si usted cuando está en el poder no le rinde cuentas a nadie, creo que eso no es un muy buen sistema de gobierno. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de gobierno bíblico que estamos tratando de implementar aquí como iglesia? ¿Alguna vez se había puesto a pensar en eso?
Es un sistema de gobierno teocrático, pero ¿cómo es el sistema de gobierno teocrático? Sí, hacemos lo que Dios dice, sí, pero ¿qué pasa si yo, no sé, perdónenme, voy a exagerar las cosas, sí, perdónenme. Yo llego y digo, no, a mí el Señor me dijo que en esta iglesia, a mí el Señor me dijo que en esta iglesia todas las mujeres que se vengan vestidas en pantalón son pecadoras. La única que se salva hoy es mi mamá. De resto, todas pecadoras. A mí el Señor me dijo que ninguna de ustedes pueden maquillarse. No sé si mi mamá también se salva hoy. Ay, Camila, muy bien. Y Jennifer. Jessica, perdón. Sí. Vamos a ir sacando... No, mentira. Pero perdónenme, es un ejemplo. Es un ejemplo y de pronto estoy incurriendo en un mal ejemplo. Pero si yo llego y digo, es que a mí Dios me dijo eso, ¿cómo me pueden ustedes bajar de la nube? Desbaratar mi argumento de, es que Dios me dijo. ¿Sí? Miren, el gobierno de la iglesia viene determinado por una figura que muestra la Biblia en varios pasajes bíblicos, Hechos 20, 17 al 28, Primera de Pedro 5, 2, pero el gobierno de la iglesia viene determinado por una cosa que se llama ancianos. ¿Sí? El gobierno de la iglesia viene determinado por una cosa que se llama ancianos. Ahora, ¿qué es un anciano? Una persona sabia. ¿Qué más? ¿Usted alguna vez había escuchado la palabra ancianos en medio del contexto de iglesia? Porque las primeras veces, que yo escuché la palabra ancianos, yo me imaginé que en verdad era un viejito. O sea, cuando decían, no, es que tenemos que hablar con los ancianos, entonces yo me imaginé que se reunían un grupo de viejitos a hablar de las cosas de la iglesia y decía, no, lo que los ancianos digan, eso se hace. Yo pensé que era eso, pero eso no son los ancianos. Eso no son los ancianos. ¿Qué es un anciano? Anciano es una palabra sabia. Entonces, yo lo voy a poner dentro de este contexto. Lo voy a poner de esta manera. El gobierno de la iglesia debe ser un grupo de ancianos. Un grupo de personas sabias. O como yo lo digo a veces para resumirlo, mire, un anciano es un pastor que ha aprendido a trabajar en equipo. Porque un anciano es un grupo, los grupos de ancianos es un grupo de pastores que se reúnen a tener el gobierno de la iglesia. Punto. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me paro delante de los ancianos, si yo me paro a hacer un cambio a la iglesia, ese cambio primero tuvo que haber sido aprobado por los ancianos. Y si yo me paro con los ancianos y les digo, no, es que a mí el Señor me dijo que todas las mujeres no pueden asistir a partir de hoy a la iglesia con falda larga o con maquillaje, ¿qué me van a decir los otros dos ancianos? Primero, en donde la Biblia dice eso, pero aquí es donde entra el gobierno teocrático en acción. Yo me estrellé con esto y se lo he contado a algunas parejas en medio de nuestros tiempos uno a uno. Un gobierno teocrático funciona más o menos así. Cuando estuve pastoreando en Ecuador, yo era uno de los 3 ancianos, pero yo era como el anciano, pues, que estaba a cargo, pero era un anciano. Y resulta que en ese grupo de 3 ancianos, había un anciano con el que nos la llevábamos muy bien. Nos entendíamos mucho. Pero había otro anciano que era como alejado de nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Entonces a mí se me ocurrió una idea. Yo dije, no, yo quiero que hagamos esto como iglesia. No sé, implementemos los grupos pequeños en la iglesia. Yo dije, si yo quiero, Edwin, dije, si yo quiero que esto pase, pues somos 3 ancianos. Yo me acerco
y convenzo al anciano con el que pensamos igual y pues ya tenemos 2 votos contra 1 y ganamos. Entonces yo me acerqué y hablamos y le dije, pero listo. Y nos sentamos los 3 en la junta de ancianos. Y bueno, yo quiero proponer que hagamos esto. Y la persona que estaba al lado dijo, sí, yo estoy de acuerdo, hagamos esto. Y el otro que estaba al frente dijo, no, yo no quiero. No me parece. Entonces yo por dentro dije, pues, yuca. Porque 2 contra 1, paila. Pero lo que yo no sabía era que el que estaba paila era yo. Porque lo que ellos dijeron, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? No estamos de acuerdo. Y entonces ellos dijeron, pues, hasta que los 3 no estemos de acuerdo, no se hace nada. Porque esto no es una democracia. Esto es una teocracia. Y si cada uno de nosotros 3 está metido teniendo una relación constante con Dios, Dios, que es el que quiere unidad, nos va a mover a los 3 a estar unidos en el mismo camino. Y hasta que eso no pase, no hacemos nada. Ahí yo quedé muy aburrido, porque era la primera vez que entendía cómo funcionaba la teocracia. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí. Estamos tratando de levantar un grupo de ancianos, un grupo de personas que tenga esa comunión con Dios para que cuando vamos a tener una idea, siempre la ponemos sobre la mesa y decimos, ¿qué sientan ustedes que les dice a Dios que debemos hacer? Si hay tranquilidad para hacerlo, se hace. Si no hay tranquilidad para hacerlo, no se hace. Y este es un concepto que a veces funciona también muchísimo dentro del matrimonio. Porque es que en el matrimonio no estamos bajo la dictadura del varón, ni tampoco estamos bajo la dictadura de la esposa. ¿Sí? Un matrimonio que es una pareja que ha decidido unirse para honrar a Dios, se supone que cada uno debe buscar a Dios en su intimidad, solos. Y cuando haya una dificultad nos unimos los 2. Y si yo tengo a mi esposa y ella tiene un pensamiento y yo tengo otro, ¿qué quiere decir eso? Que alguno de los 2 no está alineado con lo que Dios nos está pidiendo. Entonces, vamos a buscar a Dios hasta que estemos alineados. Porque en el matrimonio no es hacer lo que yo quiera, pero tampoco lo que ella quiera. Es hacer lo que Dios diga. Y necesitamos aprender a buscar la voluntad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que tratamos de hacer aquí. Ese es el sistema de gobierno que estamos tratando de tener aquí. Así que voy a terminar con 3 cosas. Primero, ¿cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Se acuerdan cuál es nuestra visión como iglesia? ¿Qué queremos hacer? Nuestra visión está determinada por Mateo 28, 18. Y dice, alcanzaremos el mundo para Jesús una persona a la vez. Eso es lo que nosotros queremos hacer aquí. Alcanzar el mundo para Jesús una persona a la vez. Por eso es tan útil que sus manos estén puestas aquí. Segundo, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? En los grupos, ¿cómo llamamos a eso? ¿Cómo? Entornos. Dice, haremos discípulos bíblicos en entornos relacionales. Por eso siempre estamos detrás de ustedes diciéndoles, regálenos un tiempo. Queremos vernos con ustedes. Vengan, los invitamos a almorzar. Queremos escucharlos. Nos alegra que Dios los esté bendiciendo con cosas en su vida, pero no se desconecten. No se desconecten, no es vengan aquí a la iglesia, no. Nos gusta estar en medio de relación.
Por eso nuestra misión es haremos discípulos bíblicos en entornos relacionales. ¿Sí? Ahora, ¿y cuál es el proceso? ¿Te acuerdas que ahorita les hablé de 4 cosas? El proceso es haremos discípulos que hacen discípulos de Jesús. Compartir, conectar, ministrar y discipular. Esos son los valores y eso es lo que tenemos aquí. Por eso usted está aquí. Eso es lo que queremos hacer.